Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven en este hermoso día. Esta es su servidora, pastora Marilyn Armán, de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en la ciudad de Bushnell. Y hoy quiero compartir una hermosa palabra del Señor con cada uno de ustedes. Dice en Deuteronomio capítulo 6 lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y oramos en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que hemos leído, palabra hermosa, palabra poderosa, palabra viva y eficaz. Te pido que sigas hablando y ministrando a cada una de nuestras vidas en este día, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Y quiero compartir esta palabra con ustedes porque vivimos en unos tiempos muy difíciles donde lamentablemente el objetivo principal del ataque del enemigo va dirigido a lo que la familia es. Amén. A lo que es el hogar, a lo que es el matrimonio, a lo que son los hijos. Y entonces es bien importante que entendamos cuál debe ser el fundamento de la familia, el fundamento de un hogar, el fundamento de una familia saludable y de una familia fuerte. Y es importante que entendamos que en una construcción, yo no sé mucho de carpintería, pero sí, por muchos años vi a mi abuelo construir casas y siempre en los años pues que he podido trabajar y ver lo que una casa es, me he dado cuenta que una de las partes más importantes, si no la más importante, en la construcción de una casa es su fundamento. Es cuál es el fundamento, cómo se hace ese fundamento, cuán firme es el fundamento, cuáles materiales importantes se usan para construir el fundamento de una casa. Y eso va a hacer una diferencia enorme en el valor de esa casa, en cómo se va a mantener esa casa. En una ocasión cuando fui a comprar una casa, una de las cosas que me dijo el inspector, mira, la fundación de la casa está en perfecto estado, en perfectas condiciones. Eso significa que esa es una de las partes más importantes dentro de una inspección cuando uno va a comprar un hogar o cuando va a construir un hogar y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el fundamento es la base. Esto es donde se construye todo lo demás. Por lo tanto, hoy quiero hablarte sobre la importancia del fundamento correcto dentro del hogar y dentro de la familia. Y quiero decirte que el fundamento principal dentro de una familia, de un hogar, para que sea una familia saludable, fuerte, para que pueda superar los ataques que continuamente y diariamente el enemigo trae a nuestras familias, ese fundamento es la palabra del Señor. Nosotros necesitamos fundar nuestro hogar, nuestras familias en la palabra del Señor. Amén. Y para tomar esa palabra y usarla como fundamento, para tomar esa palabra y vivirla y trabajarla con nuestros hijos, con nuestras parejas y con el resto de la familia, lo principal y lo primordial es amar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando amamos a Dios, estamos dispuestos a poner su palabra por obra. Porque cuando amamos a Dios, nos interesa lo que Dios quiere y espera de nosotros. O sea, nos preocupamos por hacer lo que Dios nos manda a través de su palabra. Y es importante que entendamos que es la clave para tener hogares sanos y saludables en una sociedad tan corrompida, en una sociedad tan desviada del propósito original y de lo que la familia, el matrimonio y el hogar
es. Entonces, el Señor le habla a Israel, le habla a su pueblo, y Dios nos habla hoy a nosotros como su iglesia, como su pueblo, y le dice a su pueblo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hoy en día, en un mundo donde el materialismo ha llegado al nivel más alto, escúcheme bien, en la historia humana, porque el ser humano está más materializado que nunca. Hoy lo material es una prioridad en la vida del ser humano. Hoy vemos el ser humano preocupado constantemente, diariamente, en un afán de vida por las cosas materiales. Amén. Incluyendo cómo se proyecta y la aceptación que se le da a la gente a través de las redes sociales. La gente está muy preocupada porque cuando ellos postean algo en Facebook o en Instagram, ellos están muy preocupados por cuántos likes ellos reciben, por cuántos gente le manda mensajes. Están muy preocupados por los números. Los números se han convertido en algo muy importante para la sociedad. Y lamentablemente eso llega hasta el área cristiana, hasta las personas que le servimos a Dios. Y tenemos que cuidarnos de eso. Y en un mundo donde el ser humano quiere proyectarse, llamar la atención y ser el centro de atracción de las redes sociales y del mundo en el que vivimos, nos desviamos y dejamos de darle prioridad y dejamos de amar a Dios como Dios espera que nosotros le amemos. Entonces, solamente entendiendo, amén, lo que Dios nos habla, solamente poniendo la palabra de Dios en práctica, porque no es conocerla. Montones de gente conocen la palabra de Dios y montones de gente la predican. Sin embargo, montones de gente siguen con las mismas expectativas de qué es lo que esperan y anhelan. Por ejemplo, ¿cuántos predicadores yo no veo que constantemente dicen: comparte, dale like, haz esto viral? Y lo importante aquí no es la proyección nuestra. Amén. No es los likes que podamos tener. Es que Dios sea el principal, que Dios sea la prioridad de todo lo que nosotros hacemos. Y el Señor le dice a Israel: tienes que amarme. Pero tienes que amarme con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo tengo que ser la prioridad de tu vida. Yo tengo que ser lo más importante en tu vida. En tu pensamiento, la persona más importante y la prioridad de tu vida debo de ser yo. Y cuando amamos a Dios, nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios. Nos preocupamos por lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De tal manera que Dios le dice al pueblo de Israel: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. David en un momento dado dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No solamente es bueno memorizar la palabra de Dios, no, pero cuando algo está en el corazón, es algo. La Biblia dice que del corazón es que salen las palabras, que salen los hechos, las intenciones. Entonces es importante que cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, es lo que vamos a proyectar, es lo que nosotros vamos a vivir, es lo que somos. Lo que hay en nuestro corazón es lo que somos. Y por eso el Señor le dice: me vas a amar con todo tu corazón, pero también vas a guardar estas palabras en tu corazón, las vas a llevar en tu corazón. Amén. Y las repetirás a tus hijos. Y ahí es donde comenzamos a poner el fundamento en nuestra familia, en nuestros hogares. Cuando amamos a Dios, ponemos su palabra en nuestro corazón y comenzamos a trabajar con nuestros hijos. Mucha gente quiere ser un predicador famoso, quiere predicarle a mucha gente, quiere que mucha gente los escuche, pero lo importante aquí y la base principal es que comiences predicándole a los tuyos, comiences fundamentando y poniendo un fundamento firme en la vida de tus hijos y de tu familia. Qué pena y qué triste es ver cuando muchos buenos predicadores le saben predicar a todo el mundo, sin embargo, sus hijos no tienen ese fundamento. Sin embargo, sus hijos viven descarriados. Sin embargo, sus hijos viven fuera de los caminos
del Señor. Y no es que los hijos no se aparten en un momento, porque puede pasar. El hijo menor de la historia del hijo pródigo se fue. Pero cuando nosotros creamos un fundamento con nuestros hijos, sabemos que aunque ellos tengan sus etapas y en un momento dado ellos se desvíen por la razón que sea, porque todos los jóvenes pasan por etapas, todos nuestros hijos pasan por momentos difíciles, tengamos la certeza y la seguridad del fundamento que le pusimos, de cómo los criamos, y estamos seguros como aquel padre que nos vamos a sentar a esperar porque ellos van a regresar. ¿Y sabe por qué van a regresar? Porque nosotros nos preocupamos por poner un fundamento basado en la palabra del Señor. Desde niños, desde pequeños, tenemos que comenzar a poner ese fundamento en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia, repitiéndole que la palabra de Dios a nuestros hijos. Y no es decírsela un día ni dos, ni esperar que lo aprendan en la escuela bíblica. La responsabilidad de tener una base, un fundamento fuerte, firme y sano es nuestra en nuestros hogares. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel: las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La importancia de constantemente hablarle a nuestros hijos de Dios, de hablarle cosas maravillosas, de hablarle lo grande y lo poderoso que es Dios, de hablarle cada vez que ellos vienen con una situación difícil, de hablarle, aprovechar ese momento para hablarle de Dios. En todo tiempo debemos de estar constantemente creando un fundamento fuerte, un fundamento sólido a nuestros hijos a través de la palabra del Señor. Cuando estaba en la universidad nos enseñaron algo que a mí me sorprendió, no porque yo no lo sabía, sino porque le tomó al hombre hasta hace poco. Y en la universidad pues nos enseñaron y nos decían, varios estudios confirman que cuando se trabaja con familias y se trabaja con padres y niños, que era lo que íbamos a trabajar, el trabajo social, se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión que repetir constantemente tiene un efecto, que cuando tú constantemente repites a un padre y a un hijo las cosas, tarde que temprano vas a ver que esa palabra que le has repetido va a causar un efecto, ya sea positivo o negativo, depende de lo que tú le digas al niño, porque nos enseñaban a trabajar con familias y nos enseñaban a constantemente repetirle a esas familias cómo debían trabajar con sus niños, y nos enseñaban la importancia de decirle a sus padres que tenían que constantemente repetirle al niño lo que ellos querían ver en el niño. Y ellos hablan de los estudios que se han hecho en los últimos años y que han descubierto que la repetición tiene un poder extraordinario en nuestros niños y jóvenes. Cuando ya miles de años atrás Dios nos había dado la clave de la repetición, del hecho de repetir. Fue Dios el que nos enseñó que cuando le repites a tus hijos, cuando te levantas, cuando vas por el camino, al acostarse y lo escribes en las paredes y constantemente le estás enseñando a tus hijos la palabra de Dios, tarde que temprano esa palabra, ese fundamento va a ser un efecto positivo en la vida de tus hijos. Aunque llegue el momento en que ellos pasen por una etapa, por una situación en un momento dado, esa palabra que tú le has sembrado, esa palabra que constantemente le repetiste, esa palabra que continuamente le dijiste cuando se levantaban, cuando iban por el camino, cuando se acostaban, esa palabra, aquello que le enseñaste, que viviste alrededor de ellos, va a tener un efecto poderoso en la vida de tus hijos y de tu hogar. Y esto le tomó a estudiosos investigarlo, cuando bíblicamente ya estaba escrito en el libro de los Deuteronomios, cómo Dios nos enseñó a que constantemente la repetición era necesaria, y la palabra de Él quería que constantemente se la repitiéramos a nuestros hijos. Amén. Constantemente, porque Él sabe el efecto que tiene cuando constantemente le decimos a nuestros hijos: Dios es bueno,
Ten fe, Dios lo va a hacer, Dios te ama, Cristo viene, tienes que estar preparado, el pecado no le agrada a Dios, esto es malo, esto no se debería hacer, si haces esto tiene unas consecuencias. No podemos dejar constantemente de hablarle a nuestros hijos. Hay dos cosas poderosas que un padre puede hacer por sus hijos. La primera es orar. Sabemos que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Y la segunda es hablar a nuestros hijos constantemente de Dios, repetirle. Y usted dirá, oh, se van a cansar, oh, no van a querer. Mira, mientras más pequeños le hablamos y más pequeños los envolvemos en las cosas de Dios, más ellos van a crecer amando a Dios. Y podrán tener su momento, podrán vivir su etapa, podrán tal vez hasta en un momento dado desviarse, pero ellos van a volver como aquel hijo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces, es importante que entendamos la necesidad de la repetición, de constantemente crear un fundamento sólido para nuestros hijos y para nuestras familias. La imagen de la familia, del matrimonio, la imagen se ha querido distorsionar. Vivimos en una sociedad que está corrompida a tal nivel que se cumple la palabra del profeta Isaías cuando dice que a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Hoy lo normal es lo malo. Y lo que la gente ve como un problema es lo bueno, es lo que debería ser normal. Y en esa sociedad vivimos y nuestros hijos están constantemente escuchando repeticiones en la escuela, repeticiones a través de las redes sociales, repeticiones a través de lo que ven en la televisión, de las películas, de todo lo que ellos ven. Están escuchando repeticiones de cosas que están corrompidas, que están dañados, y nosotros no nos percatamos del daño tan fuerte, porque el enemigo sabe que repetir constantemente a nuestros jóvenes y a nuestros niños ciertas cosas va a tener un impacto. Qué triste que nosotros no lo entendamos. Por eso tenemos que constantemente repetirle a nuestros hijos y trabajar en nuestros hogares enfocados en la palabra del Señor. Amén. Porque ellos constantemente están siendo atacados con cosas que están mal. Entonces es importante que nosotros contrarrestemos ese tipo de cosas que ellos aprenden, que ellos ven con la palabra del Señor. Y esto tiene que ser una lucha constante. Nuestros hijos, nadie se va a preocupar por ellos y nadie va a trabajar con ellos como lo tenemos que hacer nosotros, que somos los padres que los amamos y queremos lo mejor para ellos. Y Dios les dijo, quiero que se la repitas a tus hijos constantemente. Usa la repetición. La repetición es un arma poderosa. Amén. Y dice el Señor en Deuteronomio capítulo 6, verso 20, mañana cuando te preguntaren tus hijos diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a los padres? Testifícale a tus hijos de lo que yo he hecho en tu vida, contigo, cómo yo he obrado en tu vida. Mi amado hermano, a veces nosotros, y esto lo voy a decir con toda la autoridad del mundo, a veces nosotros cometemos graves errores cuando en vez de hablar de las grandezas de Dios, del poder de Dios, de cómo Dios ha sido maravilloso en nuestra vida, de cómo Dios nos ha bendecido en la iglesia que vamos, de cómo Dios ha bendecido el lugar donde estamos, a veces nuestros hijos lo que oyen constantemente son comentarios negativos de la iglesia, comentarios negativos de los pastores, de los líderes, que si nos vamos de la iglesia, que si esto está mal, y constantemente le proyectamos una imagen negativa y incorrecta de lo que la iglesia del Señor es. Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos no quieren ir a la iglesia, por qué nuestros hijos no quieren buscar a Dios. Después las consecuencias de ese tipo de actos donde comenzamos a criticar a nuestras iglesias, a nuestras organizaciones, nuestros concilios, los que van a pagar ese tipo de cosas
que nosotros decimos y hacemos son nuestros hijos. Cuando los vemos que ellos no quieren saber de la iglesia, no quieren congregarse porque le has repetido constantemente tantas cosas negativas de lo que ocurre a tu alrededor en la iglesia, que ellos ya aprendieron que la iglesia no es un lugar bueno para ir, que en la iglesia hay gente hipócrita, que en la iglesia hay gente mala, que en la iglesia hay gente que no son cristianos, que comenzamos a crearle un problema mental a nuestros hijos, hablando negativo de la iglesia. La iglesia, el templo donde nos congregamos, el momento que vivimos, el servicio que le rendimos a Dios. Cuando vas a un lugar a adorar a Dios, a un templo, te voy a decir que es el mejor lugar que puedes estar en un mundo como el que vivimos. Estar con tus hijos en la iglesia es una bendición tan enorme, porque sí que hay gente imperfecta y sí surgen situaciones difíciles, pero la iglesia es el lugar mejor que existe en la tierra, ¿ok? Y aunque la gente dentro de la iglesia no es perfecta, los que estamos en la iglesia y nos congregamos para servir a Dios, somos la gente mejor que existe en el mundo ahora mismo. Somos la mayoría, somos personas que no somos perfectas, pero amamos a Dios y en medio de nuestras debilidades, de nuestras fallas y de nuestros errores, estamos ahí tratando de mejorar, tratando de ser mejor. Recuerda que lo que repites en tu casa y tus hijos escuchan constantemente es lo que de eso que ellos escuchan de nuestras bocas, va a depender el futuro y va a depender el amor que ellos sientan hacia las cosas de Dios o el desagrado y el hecho de que ellos no quieran volver a saber de una iglesia. La realidad es que esto está no solamente científicamente comprobado, que la repetición tiene un efecto poderoso en la vida de un niño y de un joven, pero que ya Dios, miles de años atrás, nos lo había enseñado. Lo que al hombre le toma miles de años descubrir, ya Dios nos los había enseñado en la palabra. Por eso te insto a que tengas mucho cuidado. ¿Qué es lo que tus hijos constantemente oyen de tu boca con referencia a la iglesia, al pueblo de Dios y con referencia a Dios y a su palabra? Es importantísimo que como cristianos y como padres que amamos a nuestros hijos y que anhelamos que nuestros hijos amen a Dios. Yo anhelo que mis hijos amen a Dios. Yo anhelo que cuando el Señor venga, cuando Cristo venga, yo no me quiero ir sola. Yo quiero que mis hijos se vayan conmigo. Por eso constantemente le hablo a mis hijos de lo bueno y maravilloso que es servir a Dios, de lo hermoso y las bendiciones que Dios me da en la iglesia, de cómo Dios me bendice. Yo le hablo positivo de todo, le hablo de las bendiciones que recibo a través de cumplir con lo que Dios me manda, a través de los diezmos, a través de la adoración. Constantemente le hablo, hay tanto que decir. Bueno, hay tantas cosas positivas que hablar de Dios, de la iglesia, de los servicios que se dan. Cada persona que se congrega va a la iglesia o va al templo con una meta o buscando algo. Y cada uno va a recibir aquello que fue a buscar. Si vas con la mentalidad de encontrar problemas, pues te tengo noticias. Vas a encontrar problemas. Porque donde hay seres humanos, hay problemas. Y a veces el problema pueden ser algún hermano. O a veces el problema puede ser tú. ¿Ven? Si vas a buscar defectos, vas a encontrar defectos. Porque en la iglesia hay personas que no son perfectos. Aunque luchamos y batallamos, tenemos nuestros defectos. Pero si vas a buscar bendición, si vas a ver gloria de Dios, vas a encontrar bendición. Vas a ver la gloria de Dios. Entonces tenemos que aprender que a la iglesia vamos con el anhelo y el deseo de buscar la presencia de Dios, de buscar la bendición de Dios. Me desenfoco de lo humano que pueda ser el ser humano y de los defectos que pueda tener y de las faltas que pueda tener. Mi enfoque es en que Dios me va a bendecir y yo voy a ser de bendición a otros y otros van a ser de bendición a mí y Dios se va a glorificar y yo voy a salir edificada. Yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me ministre. Cuando esa imagen se la proyectamos
Y cuando salimos del servicio, en vez de hacer un comentario negativo, comenzamos a testificar y a decir, wow, Dios me habló, hoy Dios trató conmigo. Y nuestros hijos escuchan estos, en ellos despierta el deseo y el anhelo de que Dios también le hable a ellos. En ellos despierta el deseo y el anhelo de que ellos necesitan ir a la iglesia y esperar que Dios trate con ellos. Vas a despertar en tus hijos lo que tú les enseñes, lo que ellos oigan de tu boca. Y cuando testificas positivamente de Dios, cuando comienzas a buscar las cosas positivas en los hermanos, cuando comienzas a ver las cosas buenas, porque hay cosas buenas en la congregación que estás, también comienzas a proyectar positivamente a Dios y su palabra en la vida de tus hijos y de tu familia. Necesitamos tener un fundamento fuerte en la palabra del Señor y necesitamos gente que constantemente testifique y hable de las grandezas y de las maravillas de Dios y de las cosas lindas que Dios hace con nosotros en nuestro diario vivir. Necesitamos gente con una actitud más positiva en cuanto a lo que es la iglesia del Señor. Tal como lo dice la palabra del Señor cuando dice, examinemos todo, no menospreciemos al que habla, examinarlo todo y retener lo bueno. A veces hacemos todo lo contrario, examinamos todo y retenemos todo lo malo, pero nos olvidamos de todas las cosas buenas y positivas que Dios ha hecho con nosotros en nuestras iglesias y que Dios ha sido de bendición a nosotros usando otras personas. El ser humano tiende a notar los problemas, las dificultades, los defectos, cuando hay tantas cosas lindas y tantas cosas hermosas de las que pudiéramos testificar a nuestros hijos y de las que pudiéramos hablarle a nuestros hijos. Y no solo a nuestros hijos. A veces queremos que la iglesia se llene de almas, pero con la proyección que llevamos, con la manera de hablar frente a la familia que no conoce de Dios, frente a las amistades en el trabajo, lamentablemente la gente no siente el deseo y el anhelo de llegar a una iglesia donde constantemente escuchan a una persona criticando y juzgando a los demás. Eres responsable de las personas a las que continuamente les repites cosas negativas y lamentablemente ellos no vienen al Señor por la proyección que tú das de lo que la vida cristiana es y de la iglesia en la que te congregas. Yo sé que mucha gente no le gusta este tipo de enseñanza, pero lamentablemente es necesaria porque hacemos mucho daño y Dios nos va a pedir cuenta porque muchas veces nosotros, en vez de proyectar a Dios y de proyectar la iglesia como lo debemos de hacer, servimos de tropiezo a la gente o que quiere ir y ha sido lastimada y no quiere volver a ser lastimada, o que simplemente está buscando una excusa para no ir y tú le estás poniendo la excusa en bandeja de plata. Entonces es bien importante que nos cuidemos de qué proyectamos, de qué decimos, de cuál es el fundamento que creamos en nuestro hogar, en nuestros trabajos y en nuestra vida diaria de lo que Dios y el pueblo de Dios es. No somos perfectos. Yo no soy perfecta, usted no es perfecto. Pero sí tenemos un Dios maravilloso que nos da oportunidades, que nos ama, que nos enseña a través de su palabra cómo debemos conducirnos. Y nuestro trabajo es hablar las grandezas y las maravillas de Dios. Por eso los hogares cristianos sufren, se tambalean. Por eso los hogares cristianos a veces están en unas crisis terribles por la mala proyección que nosotros hemos dado y por el fundamento tan pobre donde hemos fundamentado nuestro hogar y nuestra familia. Jesús en una ocasión trajo varias enseñanzas y luego dijo, cualquiera que oyere estas palabras y las hiciere es como aquel hombre que fundó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y vinieron vientos y
y vinieron tormentas y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque su fundamento estaba sobre la roca. Y cuando tu fundamento está sobre la palabra de Dios, cuando tu fundamento está sobre lo que Dios ha hecho por ti, cuando constantemente estás hablando de las grandezas de Dios, por más duro que el enemigo pueda tratar de darle a tu hogar y a tu familia, tu hogar, tu casa va a permanecer. Sin embargo, ven, aquel que no cumple la palabra de Dios, la escucha pero no la hace. Lamentablemente, dice la palabra del Señor que es como el hombre que fundó su casa sobre la arena. Y vinieron vientos y vino agua con ímpetu y vinieron tormentas y le dieron fuerte y la casa cayó porque su fundamento no estaba sólido, no estaba fuerte. Amén. Y vienen tormentas a nuestra vida. Vienen tormentas a nuestra vida. A veces el hogar sufre. El hogar sufre y nosotros tenemos que mantenernos de pie. Tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que ser fuertes. Amén. Y solamente lo podemos hacer si nuestro fundamento está basado en la palabra del Señor. Si nos preocupamos por ver lo bueno, lo maravilloso, lo positivo, y eso es lo que nosotros hablamos, testificamos. ¿Sabes? Cuando una persona constantemente habla de Dios y testifica de Dios y dice, wow, el culto estuvo bueno, Dios me habló, Dios trató, el predicador me ministró, Dios hizo algo lindo conmigo. En algún momento una repetición como esa va a provocar que tus hijos, que tu esposo, que tu esposa, que el vecino, que el compañero de trabajo quiera ir a ver qué es lo que está pasando. Porque cuando constantemente estás hablando de cosas maravillosas que Dios hace, en momentos duros ellos van a decir, yo quiero tratar esto, yo quiero experimentar también esto, porque de eso siempre se trató servir a Dios, de que la gente viera en ti lo maravilloso que Dios es y lo grande que es Dios, y a través de tu vida, de tu testimonio y de lo que tú proyectas y dices, la gente pudiera venir a los pies de Cristo. Entendamos la necesidad de tener un fundamento sólido, porque el fundamento es lo más importante de una casa, porque el fundamento es lo más importante de un hogar y de una vida cristiana. El creyente que tiene su vida fundada en lo que ve, en lo que escucha y en los defectos, tarde que temprano va a sufrir pérdidas, tarde que temprano va a resbalar. Pero aquel que está enfocado en la palabra del Señor, aquel que está enfocado en lo grande y maravilloso que es Dios, en lo que Dios está haciendo, dice como David, a mí no hay nadie que me mueva, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. David estaba firme y sólido en la palabra del Señor y sabía que nada ni nadie lo podía mover. Y es importante que aprendamos a ser cristianos fuertes, sólidos. Amén. Que estemos firmes en lo que creemos y que estemos dispuestos, amén, a mantenernos firmes en medio de las tormentas, en medio de las crisis, en medio de las necesidades, en medio del sufrimiento. Entonces, tenemos una responsabilidad. Esto no es opcional. Tenemos la responsabilidad de hablar de Dios, de contar las grandezas, los testimonios, las maravillas, de constantemente repetir la palabra de Dios a los nuestros, a los que nos rodean, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, cuando andemos en el camino, cuando las tengamos en las paredes. Constantemente Dios debe ser el tema principal de cada creyente, de cada padre, de cada hijo, de cada madre. Debemos de constantemente hablar de las grandezas del Señor. Mucha gente solamente se acuerda de Dios cuando llega a la iglesia. Todo el mundo quiere hablar de Dios cuando tiene el micrófono en la mano. Todo el mundo quiere ser un ministro para poder hablar de Dios en altares y que la misma gente los escuche. Y nos olvidamos de lo nuestro. Nos olvidamos de la necesidad de hablar de Dios en nuestro hogar. De la necesidad de hablar de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros jóvenes. Y ellos reciben constantemente ataques en un mundo
donde en la escuela constantemente le repiten lo que no es, donde en los trabajos muchas veces nos atacan con leyes que no son realmente correctas y van en contra de nuestra fe. Y nosotros, mis amados hermanos, nos quedamos callados. No hablamos de lo maravilloso que es Dios. No hablamos del poder de Dios. No hablamos de la grandeza de Dios. No escuchamos lo que el Señor nos dice cuando nos habla de repetir, de constantemente hablar. Y la razón, hay una razón específica, es porque la repetición tiene poder y tiene un resultado extraordinario que el mismo hombre lo ha comprobado. Y por eso es que este ataque diabólico que vemos hoy día es una repetición constante por todas partes, por las escuelas, las redes sociales, porque el enemigo sabe que la repetición tiene un poder extraordinario. Nosotros también tenemos que entender eso y tenemos que buscar la manera de no callarnos, de no quedarnos callados o de no hablar cosas negativas y enfocarnos en las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Siempre tenga algo positivo que decir del culto, del servicio donde fuimos. Qué maravilloso, me gocé, el estudio bíblico estuvo bueno, aprendí, amén, Dios es tan bueno, hoy aprendí algo nuevo y me encanta hablarle a mis hijos cuando Dios me dice cosas nuevas, me enseña cosas nuevas. Yo se las enseño a mis hijos, yo les digo, mira, nunca había visto esto en la Biblia, nunca había entendido este pasaje bíblico, mira, esto es maravilloso y el hecho de que ellos me ven tan contenta, tan feliz en cuanto a lo que Dios es y lo maravilloso que es servir a Dios. Ellos se envuelven, ellos les encanta, ellos les fascina y mis hijos pues se criaron en la iglesia. Yo los enseñé a amar a Dios. Hoy son hombres y mujeres casados que se preocupan porque sus hijos también conozcan la palabra del Señor y conozcan lo que servir a Dios es. Amén. Siempre los desenfoco todavía. Cuando mi hija llega a un momento dado y me dice, mami, pasó esto y me sentí mal, yo la desenfoco de eso y le digo, sí, pero mira esto, que yo me gocé los otros días por esto y busco la manera de repetir algo positivo, algo bueno. ¿Por qué? Porque mi anhelo es proteger su corazón y que ella siempre ame a Dios y ame el llegar a una iglesia, ame el congregarse, ame el estar activa en la obra del Señor. Y así con todos mis hijos, mi anhelo es que ellos amen y que se desenfoquen de cualquier situación negativa que pueda estar pasando. ¿Por qué? Porque yo anhelo que mis hijos pasen la eternidad conmigo. Porque yo anhelo que mis hijos y yo estemos todos en el cielo cuando el Señor nos venga a buscar. Entonces, entendamos cuál es la meta principal y busquemos el fundamento que necesitamos en un mundo como en el que estamos. Amén. Y el Señor le dice, tú le vas a decir a tus hijos lo que yo hice con ustedes, cómo ustedes eran esclavos y cómo yo los liberté, las grandezas y las maravillas que hice para sacarlos con mano dura de Egipto. Dios le encargó testificar las grandezas que Dios había hecho con ellos para que ellos las pasaran a sus hijos y sus hijos las pasaran a sus hijos y llegaran hasta los hijos de los hijos. Qué hermoso. Amén. Es cuando podemos pasar a nuestros hijos un evangelio hermoso, maravilloso, lleno de testimonio, lleno de maravillas, lleno de grandezas de parte de Dios. Y esa no es la responsabilidad de la escuela bíblica, ni la de un líder, ni la de un pastor. Eso es responsabilidad tuya y mía. Y dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Qué es lo que Dios anhela? Que nosotros conozcamos su palabra, que la prediquemos, pero sobre todo que la vivamos. Que vivamos la palabra de Dios, que la palabra de Dios se haga real en nuestra vida. Necesitamos familias
con un fundamento bíblico, con un fundamento espiritual, con un fundamento que venga de la palabra de Dios, y que entendamos la importancia de que ese fundamento se lo pasemos también a los nuestros. Nuestra juventud está sufriendo como nunca antes en la historia. Nuestros niños están siendo atacados constantemente. Y lo triste es que lo sabemos, pero no hacemos nada. No hacemos nada. ¿Cuántos padres no se van a la iglesia y dejan a sus hijos en las casas jugando juegos electrónicos o conectados con extraños en las redes sociales, y se van para su casa y los dejan y no piensan en el daño tan grande que le están haciendo? Otros quieren empujar a sus hijos a que vayan a la iglesia y le sirvan a Dios, cuando constantemente lo que sus hijos escuchan de su boca son cosas negativas de la iglesia, de los líderes y de todo este tipo de cosas. Eso a quien más daño le hace no es a la iglesia que vas ni a los líderes. Eso a quien más daño le hace es a tus hijos. Y por ende, si en algún momento tus hijos se descarrían y no buscan de Dios, te va a hacer daño a ti también. Hoy te insto a que tomes esta palabra y comiences a darte cuenta de lo importante que es enfocarnos en la palabra del Señor y comenzar a hablar sobre lo bonito, lo grande y lo maravilloso que nuestro Dios es. Porque eso va a crear un fundamento, una imagen correcta y positiva en la vida de tus hijos. Amén. Es necesario orar y enseñar a nuestros hijos porque es importante hablar con Dios. Es necesario enseñar a nuestros hijos qué Dios dice sobre los movimientos que se levantan hoy, qué dice la palabra del Señor sobre todas estas enseñanzas que ellos constantemente escuchan en las escuelas y ven en las redes sociales. ¿Por qué no son correctas? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este tipo de cosas? Pero eso nos toca a nosotros y no estamos haciendo nuestro trabajo y nuestros hijos pagan las consecuencias. Entonces yo te insto a que lo que hace poco la gente descubrió y logró decir, wow, repetir tiene unos efectos poderosos. Eso que ya Dios nos había enseñado miles de años atrás, lo pongamos por obra. Trabajemos en eso. Luchemos para que nuestros hijos aprendan lo que es correcto, lo que es bueno. Amén. Enseñémosle lo que verdaderamente es importante para que nuestros hijos crezcan sanos, saludables y un día ellos puedan tomar decisiones correctas en un mundo donde tarde que temprano tus hijos van a tener que tomar decisiones propias. Y muchas de esas decisiones son impactadas hoy, que son pequeños, de lo que escuchan de tus labios y de cómo tú proyectas lo que servir a Dios es. Enfócate en la palabra del Señor, en lo maravillosa que esta palabra es. Lee la palabra. Léela. No la leas un día ni 2 a la semana. Yo te insto a que diariamente tomes unos minutos y leas la palabra de Dios. No el verso que te mandaron por Facebook o el mensajito que habla de Dios por las redes sociales. No. Toma la Biblia literalmente, ábrela. Tómate un tiempo, léela todos los días. Quítale 5 minutos, 10 minutos a Facebook, a Instagram. Y toma ese tiempo para leer la palabra diariamente y te vas a dar cuenta el poder extraordinario que esa palabra tiene y cómo va a obrar en tu vida de una manera positiva y poderosa. Te vas a dar cuenta del poder que tiene tomar unos minutos diariamente para leer la palabra del Señor y por ende aprender y pasársela a tus hijos. Amén. Y enseñarles, mira, leí y aprendí esto, mira qué hermoso. Saca tiempo para Dios y saca tiempo para repetirle a tus hijos y para poner por obra que ellos vean el ejemplo en ti de lo que la palabra de Dios es.
es importante. Amén, es importante. David constantemente en sus oraciones le pedía a Dios que no lo dejara apartarse de sus mandamientos, que le enseñara su palabra, que lo examinara. Era constantemente que las oraciones de David tenían que ver con la importancia que tenía para él el no apartarse de lo que la palabra de Dios decía, el aprender los mandamientos del Señor, en el que Dios lo guiara y lo enseñara a través de su palabra. Y es importante para nosotros, amén, constantemente pedirle a Dios que nos dirija, que nos enseñe, que nos guíe, que nos ayude, amén, a no apartarnos jamás de su palabra y a tenerlo a Él como una prioridad en nuestra vida, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, en un mundo donde el humanismo y donde la proyección humana es la orden del día, donde la gente se levanta pensando en qué voy a postear, a ver cuántos likes me dan, y se va a la cama mirando a ver si le dieron mucho, si le dieron poco, por qué no me dieron un corazoncito y me dieron más que un dedito. Y mi amado hermano, es triste ver las prioridades que el ser humano tiene hoy y a lo que realmente se le pone importancia. Debemos de enfocarnos y de saber que el fundamento más importante que existe en el mundo para una vida saludable, un hogar saludable y unos hijos que podamos asegurarlos en el futuro, no es otra cosa que la palabra del Señor. Así que preocupemos, necesitamos con urgencia preocuparnos por aprender y por enseñarle a nuestros hijos un fundamento fuerte, sólido y poderoso. La palabra de Dios es la clave. Así que en este día quiero orar por nuestras familias cristianas, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, pero sobre todo pedirle dirección a Dios para que como padres nos ayude, ¿verdad?, a fundar nuestros hogares en la palabra del Señor y a repetir constantemente a nuestros hijos y a los que están a nuestro alrededor las maravillas y la grandeza del Dios maravilloso al que nosotros le servimos. Así que en esta hora quiero orar con ustedes. Padre bendito y Padre bueno, te doy gracias, Señor. Y vivimos, Dios, en un tiempo difícil, en unos tiempos muy fuertes, Dios, donde constantemente a nuestros hijos, nuestros niños y a nuestros jóvenes se les repite, Dios eterno, cosas que van en contra de lo que tú has establecido y van en contra de tu palabra. Por eso yo te pido que nos den la capacidad como padres, como abuelos, como líderes, como personas, como hijos, como amigos, Señor, a que nosotros repitamos constantemente tu palabra, como tu palabra nos manda en Deuteronomio capítulo 6, y que aprendamos, Dios amado, a, Señor, testificar de las maravillas y enfocarnos en las cosas buenas, positivas, Señor, que hay a nuestro alrededor, y echemos a un lado aquellas cosas negativas, Señor, que a veces proyectamos que no deberíamos de proyectar. Te pido, Dios, que bendigas a tu pueblo, que nos dé la capacidad, y si hoy, Señor, alguna vida, Señor, llega a ti y te abre su corazón, te pido, Dios mío, que perdone sus pecados y que lo guíes a un lugar donde te puedan adorar y donde te puedan servir con todo su corazón y con toda su alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente.